en la infancia. Mm, a ver, primero voy a desarrollar el tema, luego voy a hacer unos comentarios, ¿ya? A ver, si hablamos de infección de vías urinarias en la infancia, tenemos que decir que también es un cuadro frecuente de consulta. La población que mayormente se afecta son las mujercitas. Entonces, es un cuadro muy frecuente que lo vemos en consultorio. Es así que son enfermedades bacterianas frecuentes de la infancia. Es importante tener en cuenta la edad y el sexo, porque como les decía, es más frecuente en las mujercitas. Pero si encontramos cuadros de infecciones urinarias en varones, por ejemplo, hay que sospechar de que haya alguna asociación con alguna anomalía del tracto urinario, por ejemplo, ¿no? Que puede dejarnos secuelas en esos bebés. Esas secuelas a largo plazo, pues, se constituyen en cicatrices renales que pueden llevarnos a insuficiencias o a una hipertensión arterial, por ejemplo. Entonces, una vez que la infección ha curado, el proceso diagnóstico hay que hacer un proceso de seguimiento a esos niños. No es solamente tratar de infección urinaria y olvidarnos, hay que tratar de hacer un buen enlace con la familia para hacer el seguimiento a largo plazo a esos niños. Definiremos entonces que la infección de vías urinarias no es nada más que la colonización, la invasión y multiplicación en la vía urinaria de aquellos microorganismos patógenos, especialmente las bacterias, que pueden provenir de la región perineal con gran frecuencia. Entonces, hacen una infección por vía ascendente. Pero también existe la posibilidad, aunque no es tan frecuente, de una infección por vía sistémica, o sea, se hace la diseminación por vía hematógena. O hay una diseminación por una vía directa, ¿no? A través de cirugías urológicas o algún trauma abdominal, por ejemplo. Entonces, esa es la definición de infección de vías urinarias. Diremos que de más o menos entre 2 al 8% padecen de los niños, padecen un episodio de infección de vías urinarias en los primeros 10 años de vida. Al finalizar la edad pediátrica, un 10% corresponde a niñas y de un 3% a niños. Normalmente afecta más a los varones cuando son menores de 6 meses o cuando son mayores a 6 meses afecta a las niñas. La pielonefritis, que es una infección urinaria también, es más frecuente en aquellos niños con menores de 12 meses. Si hablamos un poquito del impacto que causa la enfermedad de las vías urinarias, decimos que se detecta en el 30-40% de pacientes menores de 2 años tras su primera infección de vías urinarias. Se detecta también en las niñas en edad escolar. Se dice que un 15% de pacientes son menores de 2 años desarrollan algún tipo de cicatriz renal tras su primer episodio de pielonefritis. Más o menos un 20% de pacientes con esa cicatriz renal desarrollan hipertensión y proteinuria al futuro o una enfermedad renal crónica. Una infección de vía urinaria alta, y hablando en la clasificación, es una infección que afecta netamente al parénquima renal, entonces hablamos de las uretritis, de las ureteritis y las pielonefritis, Manuel. Y si hablamos de una infección de vía urinaria baja, afecta a las uretritis y las cistitis. También otra forma de clasificar las infecciones urinarias son sintomáticas y asintomáticas. Las sintomáticas son aquellas que se caracterizan por una bacteriuria significativa, una leucocitura y signos y síntomas propios de una infección urinaria. En cambio, las asintomáticas tienen bacteriuria significativa, pero no hay síntomas. O sea, son infecciones asintomáticas. Seguimos con otro tipo de clasificación, diremos infecciones urinarias recurrentes. Cuando son más de 3 infecciones urinarias en un año. Hablamos de las recidivas, cuando es un nuevo episodio por la misma especie, el mismo agente causal, del mismo biotipo y el mismo serotipo.
O hablamos de una reinfección cuando es un nuevo episodio debido a otro agente bacteriano. Por ejemplo, yo actualmente veo a una niña de 10 años que constantemente tiene infecciones urinarias, ¿no? Entonces, siempre es el mismo agente, siempre es una Escherichia coli. Entonces, esta niña no hace reinfecciones. Esta niña hace recidivas de una infección urinaria. Dentro de los microorganismos, pues el principal, como si estamos hablando que se tratan de gérmenes que se encuentran en la región perineal, es importante mencionar a la Escherichia coli como el principal agente productor de infecciones urinarias. Y ahí en orden de frecuencia vienen pues los otros agentes etiológicos, ¿no? También hay enterococos, puede haber proteus, pero principalmente está la Escherichia coli. Dentro de los factores de riesgo son varios, ahí estamos listando algunos. Sexo femenino, un varón que no haya sido circuncidado o que tenga todavía adherencias prepuciales, niños que tengan reflujo vesíco-ureteral, aquellos niños que no han recibido lactancia materna, aquellos niños que tienen dificultades en el control de esfínteres, por ejemplo, también, una disfunción miccional. Ustedes ya saben, por ejemplo, a qué edad ya controlan esfínteres, ¿no ves? Hemos llevado en el neurodesarrollo. Entonces, normalmente, ¿a qué edad se controlan los esfínteres, colegas? ¿Quién dijo yo? Yo. 4 años, Doc. ¿No? A los 3 añitos ya empiezan a controlar más o menos los esfínteres. Ya a esa edad ya tienen la capacidad de control. Entonces, hay que ir viendo si han tenido algún problema en el aprendizaje, si hay algún tipo de uropatía obstructiva, si ha sido hecho alguna vez una instrumentación uretral, por ejemplo, para algún procedimiento en algún niño. En las mujercitas, pues sabemos que lo principal es en el aseo cuando ingresan al baño, ¿no? Cuando se limpian de atrás hacia adelante, por ejemplo, arrastrando contenido fecal, por ejemplo. El uso de ropa bastante ajustada, tanto en niñas como en adultos, ¿no? La ropa interior, hagamos, seamos más específicos. La ropa interior, los calzoncitos, por ejemplo, tienen que ser más sueltitos, no tienen que ser unos calzoncitos muy ajustados que no permitan respirar a la piel. Aquellos niños que tienen oxiuros, por ejemplo, niños con estreñimiento, porque a veces defecan como son heces medias caproicas, pueden movilizarse con facilidad hacia la vía urinaria, las bacterias con fimbrias, algunos niños con alguna anomalía anatómica, como la adherencia de los labios menores, ¿no? Cuando no se llegan a separar en las mujercitas, o las adherencias prepuciales en los varones, una vejiga neurogénica, y ya yendo a mayor edad, la actividad sexual también influye para que haya infecciones urinarias y el embarazo. Entonces, obviamente, la actividad sexual, ustedes saben que es por translocación bacteriana y el embarazo, porque todo se altera todo el organismo en la mujer, se rompen las barreras de defensa, porque se va alterando el pH vaginal, entonces también es propensa a poder tener infecciones urinarias. Entonces, hay que tratar de establecer de una forma fiable y segura el diagnóstico de una infección urinaria, porque es la cuestión de partida fundamental para un plan terapéutico y un seguimiento posterior. O sea, si usted sospecha a un niño que tiene una infección urinaria, tiene que llegar al diagnóstico concreto y real de que realmente está cursando una infección urinaria, porque hay que hacer un buen seguimiento y un buen tratamiento, porque ya habíamos hablado de las cicatrices renales, por ejemplo. Entonces, hablemos un poquito del diagnóstico. Siempre yo les voy a recomendar de que la subvaloración clínica es lo fundamental. Entonces, ante la sospecha de una infección urinaria, hay que establecer una buena historia clínica. Entonces, hay que ir identificando, por ejemplo, la edad del paciente. Hay que ir viendo antecedentes de la infección.
Hay que ver si el niño es capaz de poder comentar sus propios síntomas, porque, digamos, son aquellos niños que no hablan, digamos, los lactantes menores o mayores que hablan muy poquito. Entonces, no va a poder expresarse de que realmente siente dolor al orinar, por ejemplo. Entonces, es importante para eso tratar de verbalizar los síntomas en los niños, saber su edad y también la capacidad de control de esfínteres, ¿no? Ya habíamos dicho a qué edad controla. Entonces, todos estos datos y antecedentes nos sirven a nosotros para poder estructurar una buena historia clínica y una buena presunción diagnóstica. Entonces, usted me dirá, entonces, doctor, si viene un niño de 3 meses, ¿cómo puedo sospechar que hay una infección urinaria? ¿Cómo creen, colegas? Si ese niño no sabe hablar, si ese niño no sabe controlar esfínteres, ¿cómo podríamos sospechar? Buenas noches, doctor. Bueno, Ya. en el libro indicaba que menores de un año se tornan irritables, tienden a veces a presentar diarreas, no están comiendo bien o se rechazan los alimentos. Y bueno, depende si es una pielonefritis puede presentar fiebre y si es una cistitis, bueno, no va a presentar fiebre. Exacto, doctora. En realidad, lo que hay que ver en estos casos es el comportamiento del niño, ¿no? No hay mejor interlocutor que los padres. Los papás conocemos muy bien cómo son nuestros hijos en su carácter y su comportamiento. Entonces, cuando son niños que se tornan irritables, es decir, que andan llorando de todo y de nada, ¿no? Bastante fastidiados, hay que sospechar de que algo anda mal con ese niño. Entonces hay que ir descartando, habrá que ir oliendo si el orines está un poquito más fétido o no. Como usted dice, se asocia a diarrea, pero más que todo se asocia a vómitos, ¿no? Entonces, niños que van vomitando, se tornan febriles y demás, hay que sospechar una infección urinaria. Y en la exploración física, pues hay que tener un poquito con la práctica uno va adquiriendo la destreza, ¿no? Al palpar los puntos ureterales, hay reacciones, ¿no? De los niños de defensa, entonces uno ya se va orientando. Pero, como usted ha comentado, es importante ver el comportamiento del niño. Ahora dice, en todo proceso febril hay que valorar la probabilidad de una infección urinaria. Si estamos comentando que los grupos etarios y el género, por ejemplo, que con mayor frecuencia se afecta, también es importante ver aquello. La fiebre dice con alto valor predictivo, ¿no? Es menor en los 12 meses de edad, nos ayuda muchísimo. Una temperatura elevada de 39 grados también ayuda mucho a sospechar de un diagnóstico de infección urinaria y la duración, ¿no? En cuanto a los días. Y si hay una ausencia de un foco, también orienta, ¿no? Porque, digamos, sospecha fiebre, va descartando foco respiratorio, va descartando foco digestivo, va descartando piel, a que ahí nos vamos encasillando en la parte que es urinaria. Entonces, todo eso le ayuda a usted. Entonces, considerar, dice, la posibilidad de una infección urinaria en los niños que tengan alguno de los siguientes signos o síntomas. En los menores de un año hay que mantener un alto grado de sospecha, porque su posibilidad de presentar una infección urinaria es mayor. Entonces, cualquiera de estos signos, colegas, fiebre sin foco aparente y donde haya fiebre mayor a 38 grados, siendo entre 24 a 48 horas, asociado a vómitos, o están irritados o están letárgicos, con rechazo alimentario, niños que están con malestar, van perdiendo peso en forma gradual, no se va estancando el peso. O sea, ya, esto no hablamos en procesos agudos, ¿no? Ya son en procesos más crónicos. En los neonatos presentan ictericia prolongada, hay dolor abdominal, lumbar o suprapúbico, entonces seguramente el orinar les duele y llora. Y ya en los exámenes generales de orina, ya usted puede ver que la orina es turbia, algunos casos con hematuria, el olor ya va cambiando, se hace más fétido, más penetrante. Y los síntomas que ya conocemos, ¿no? De disuria por laquiuria y urgencia miccional, según la edad, usted ya puede ir evaluando también, ¿no? Ya digo, generalmente cuando hay disuria, pues son niños que lloran cuando orinan. Entonces dice, ah, le está doliendo. Son niños que orinan mucho más frecuente que el resto, por ejemplo. Entonces ya va sospechando de que hay una polaquiuria y todo aquello. Y si son niños ya más grandecitos que ya logran controlar este interés, pues son niños que a pesar
pesar de tener un buen control de esfínter o estar en edad de controlar, presentan cambios de incontinencia, ¿no? Están hablando de ti, se orina. Entonces, a veces los papás reaccionamos mal, les reñimos, pero el niño está hablando y está manifestando de que puede estar tal vez cursando con una infección urinaria por una simple incontinencia que tiene. Entonces, aquí tenemos algunos signos y síntomas, por ejemplo, en los neonatos, preescolares y escolares. Por ejemplo, hay fiebre en los neonatos, hablamos de fiebre, niños irritables, no ganan peso en forma adecuada, se estancan, ¿no? Por más que se alimenten, o tienen rechazo alimentario, asociados a diarrea, como decía la doctora, y los cambios en la orina, ¿no? Ya va sospechando mediante el olor, entonces haces un examen general de orina y ya en el examen general ya podemos ver algunos otros elementos. En niños más grandecitos también hay fiebre, pero hay ya malestar general, ya son niños que se expresan mejor, entonces están aburridos, decaídos, desganados. Ya algunos pueden manifestar que les duele o les arde al orinar o que están orinando a cada rato. O lo que les comentaba, ¿no? Que son niños que ya tienen continencia, pero cuando están cursando con algún problema urinario sufren de incontinencia. El tenesmo vesical, ¿no? Entran al baño algunos y orinan, hacen un poquitito, pero siguen paraditos en el caso de los varones, o siguen sentaditas las niñas, diciendo, mami, quiero hacer pis, pero no sale, mami. Entonces son los tenesmos vesicales. Algunos niños tienen dolor abdominal en la parte lumbar, y también con todo eso sospecha, y en el examen general de orina usted ya ve dos cambios que suceden. Ahora, ¿cuándo sospechar de un uroanálisis que puede estar acompañando una infección urinaria? Entonces, si usted en el examen general de orina ve un pH alcalino, sospeche. Si hay una disminución en la concentración, hay mayor cantidad de leucocitos por campo, y hay presencia de bacteriuria, si hay presencia de nitritos positivo, si hay esto de esterasa leucocitaria, por ejemplo, son las tiritas reactivas, ¿no? Que utilizan en el laboratorio, las reacciones que ahí se ven, y la tinción de Gram, que es importante para ver la presencia de bacterias Gram negativas sobre todo. Entonces, cuando hay una alteración en su examen general de orina y encuentra estos parámetros alterados, usted sospeche que puede haber una infección urinaria. Entonces, leucocitos mayor a 25 por campo en varones o 50 en mujeres, le puede dar una sospecha. Disminución de la capacidad de concentrar orina, leucocitos mayor a 20.000 en los exámenes de sangre, PCRs positivas, BCGs aceleradas, retención de cuerpos nitrogenados, creatininas. Ya son signos que le van a estar indicando que puede haber una infección urinaria. Y lo que decíamos, ¿no? La fiebre, más de 38 grados, más asociado a esto, le indica una pielonefritis, por ejemplo. Son algunos criterios que se les he puesto para que puedan tenerlos ustedes en cuenta. ¿Cuándo vamos a decir que hay una infección urinaria de alto riesgo, ¿no? Por ejemplo, son las infecciones urinarias en vía alta, por ejemplo, las pielonefritis, cursan con fiebres mayores a 38, generalmente afectan a los menores de 2 años, hay mucho compromiso de estado general, son niños tóxicos, ¿no? Con una carita especial que ellos tienen de malestar, de que hay algo que está deteriorando su cuerpito. Por la fiebre se van deshidratando también, y usted encuentra en sus exámenes complementarios leucocitosis, una PCR reactiva, una BCG acelerada, ¿no? En los marcadores de fase aguda, que denuncian que hay un proceso activo agudo en ese niño. Y si usted puede medir procalcitonina, por ejemplo, en el laboratorio, también está ya acelerado porque está con un reactante de fase aguda alto. Y en el examen general de orina también se puede ver ya algunos cilindros leucocitarios, ¿no? Que traduce de que hay un buen componente celular. También las infecciones urinarias de vías bajas, son niños que a veces están afebriles con febrículas, ya afecta a los mayores de 2 añitos, generalmente se acompañan de buen estado general, a diferencia de los anteriores. Los niños que están hidratados en forma adecuada o están muy al límite de estar hidratados, no tienen antecedentes de tener algún problema a nivel renal, no tienen antecedentes de infecciones urinarias altas, y hay muy poca alteración o nula en sus reactantes de fase aguda, por ejemplo.
Dentro de los exámenes de laboratorio para una infección urinaria, pues es importante la recolección de una buena muestra de orina para su procesado. Esa muestra tiene que tener la calidad de una buena muestra. Por lo tanto, lo más recomendable siempre es la orina de chorro medio. Entonces, ¿cómo podríamos tomarle a un bebé de 3 meses que no controla esfínteres un chorro medio? ¿Quién tiene una idea? Porque usted le va a decir como médico, señora, hay que hacer un examen general de orina, le va a hacer un aceite de sus partecitas y necesitamos chorro medio. Tiene 3 meses. ¿Cómo podría usted indicar a la mamá que tome un chorro medio? ¿Alguien que tenga alguna idea? ¿Nadie? ¿O no hay nadie en el auditorio? Una forma, por ejemplo, para pedir chorro medio es hacer la captura de orinita al acecho. ¿Cómo se hace al acecho? Entonces, le hace el aseo de sus partecitas genitales, le deja sin pañalito y en algún momento el bebé va a hacer. Entonces, ni bien hace, obviamente se le va a escapar un poquitito de orina, el resto hay que tratar de agarrar en el frasquito, por ejemplo. O si son niños que están hospitalizados, hay que tratar de tomar con bolsitas colectoras, pero cambiando en forma frecuente por el tema de contaminación, con el aseo, o a veces mediante un sondaje también directamente hacia la vejiga o por punción vesical directa, se puede tomar una buena calidad de muestra de orina para hacer el examen. Entonces, es importante asegurar la calidad de la muestra. Y sin lugar a duda que la prueba gold estándar para indicar que hay una infección urinaria es obviamente el urocultivo, es decir, detectar e identificar al agente causal de la infección urinaria. Ahora lo que estábamos conversando, ¿no? La micción espontánea a partir de la mitad del chorro miccional, que es una buena muestra representativa, y ahí estamos indicando lo que ustedes ya conocen, ¿no? Que se haga una buena higiene, sin jabón, sin antisépticos, separar los labios en las mujercitas y en los varoncitos hacer una retracción del prepucio, por ejemplo, para tomar la muestrita de orina. Esas son recomendaciones generales que usted tiene que saber para poder orientar a sus pacientes pequeños y también adultos. Entonces, dentro de las ventajas de la recolección de una muestrita, por ejemplo, por punción suprapúbica o por cateterismo, como les había dicho, con bolsita colectora, pues aquí está. Hacer por punción suprapúbica es mucho más exacto porque usted garantiza una buena muestra que en relación a la que hace con bolsitas colectoras, ¿no? Que si bien es un método sencillo, es un método no invasivo, pero que no le asegura una gran fidelidad porque hay que estar haciendo cambios frecuentes de la bolsita para evitar contaminaciones, por ejemplo. Entonces, eso es importante también a tener en cuenta con qué método usted va a recolectar la muestrita de orina o cómo va a pedir a sus papás que recolecten. Entonces, un resultado positivo en un examen general de orina es solamente sugestivo de que hay un proceso urinario. Y la confirmación la va a hacer por el cultivo. Si el resultado les resulta negativo, usted está descartando la infección, pero también recuerde que existen los falsos negativos, que se da generalmente en los menores de 2 años, porque son orinas diluidas, ¿no? Cuando toman demasiada lechecita. O cuando hay una infección que está producida por un agente diferente a lo que es Escherichia coli. Pero ya digo, el que dé positivo solamente es sugestivo y el confirmatorio es el urocultivo. Entonces, el poder discriminativo de la tira reactiva y el examen microscópico, ¿no? Se ha hecho un estudio para ver cuán sensibles son las tiras de orina que utilizan versus a un examen de sedimento en el microscopio. Entonces ahí tenemos los porcentajes, ¿no? Son altamente sensibles, algunos son altamente específicos. Por ejemplo, de encontrar leucocitos o linfocitos positivos es sensible en un 79-89% y es bastante específico de una infección urinaria en un 91%. Sin lugar a dudas, los leucocitos, ¿no? Mire, son altamente sensibles y bastante específicos.
ejemplos. Entonces, eso también es importante para que usted se apoye al momento de leer un examen general de orina. La confirmación, como habíamos dicho, es a través de la Gold Standard, que es el urocultivo. Entonces, ahí les estoy mostrando las unidades formadoras de unidades formadoras de colonias por ml que se necesitan para indicar si es si se trata de una infección urinaria o es un contaminante. Por ejemplo, si es por micción espontánea, si usted encuentra en su urocultivo más de 100.000 unidades formadoras de colonias, es muy probable que haya una infección urinaria. Si usted ha tomado su muestra a través de punción suprapúbica y encuentra cualquier número, aunque sea una unidad formadora de colonia, ya está diagnosticada una infección urinaria. No tiene dónde más perderse. Entonces, esto le ayuda también a usted a poder discernir si en el urocultivo ha habido contaminación o no. Si hablamos un poquito de imagenología en aquellos niños con infecciones urinarias, pues empezaremos por lo más básico, que es una ecografía, que como ahí lo dice, tiene una sensibilidad variable para detectar la patología, porque es inocuo, accesible, y es lo primero que se recomienda tal vez en un niño, ¿no? Con episodio de ictus. Es útil en un episodio agudo porque si se está sospechando de complicaciones, digamos, como algún absceso renal o obstrucción, sí le ayuda. Le ayuda a identificar si hay dilataciones, si hay forma o anormalidades en la estructura renal. Entonces, le ayuda mucho la parte de ecografía. Siendo ya un poquito más ¿cómo se llama? Exigentes, podemos pedir una gammagrafía que se hace con algún agente radioactivo. Entonces vamos viendo, se van pintando las estructuras renales, ¿no? Para ver si no hay algún tipo de alteración, cómo está la captación y la filtración, por ejemplo. Entonces eso también a usted le ayuda. Algunas veces se hace una cistoretrografía miccional seriada, ¿no? Se da contraste endovenoso al bebé y vamos viendo cómo se va filtrando, cómo se van pintando los riñoncitos, cómo va excretando, cómo va eliminando el contraste por el uréter, a la vejiga y posteriormente orina, y como cuánto de resto queda en la vejiga. Son estudios ya también un poquito urodinámicos que también se pueden realizar. Y todo va destinado a ver si no hay algún tipo de malformación o acodaduras, por ejemplo, quizás es el ureter que está acodado en algún lugar y eso que es la causa frecuente de que ese niño tenga infecciones urinarias, por ejemplo. O es que hay reflujos, ¿no? De la vejiga hacia los uréteres. Entonces, todo eso le ayuda a ver este tipo de exámenes complementarios. Ahora también es importante determinar si hay historias familiares de reflujo vesicoureteral, alguna patología de vía urinaria, las infecciones por gérmenes diferentes a la Escherichia coli, y hay trastornos miccionales sugerentes, ¿no? Por ejemplo, un chorro miccional muy débil, que no orinen muy lejos, por ejemplo, en el caso de los varoncitos que orinan muy cerca de los piecitos, o que haya un chorro fraccionado, que tenga que pujar para empezar a orinar. O sea, todos esos datos a usted le ayudan mucho a poder identificar una infección urinaria o tal vez alguna alteración en su anatomía. Entonces, esto vamos a saltar porque queda solamente el control que se tiene que hacer. Hablemos un poquito del tratamiento en realidad de una infección urinaria. Entonces, hay algunos niños que necesitan hospitalizarse por una infección urinaria. Como decía el anterior colega, generalmente todo niño que cursa con una pielonefritis, que es una infección urinaria alta, complicada, necesita internarse. Entonces, hay algunos criterios para internar. Por ejemplo, todo niño menor de 3 meses debe internarse para el manejo de una infección urinaria. No se arriesgue usted a manejar hasta antes de 2 mesecitos de forma ambulatoria, porque con seguridad se le van a complicar. Entonces, tiene que internar. Hay que ver la tolerancia de la vía oral y los estados de hidratación en esos niños, porque recuerde que hemos dicho que muchas infecciones urinarias se asocian a vómitos. Entonces, vómito más fiebre, en algunos casos deposiciones líquidas o diarreitas pueden llegar a deshidratar a ese niño.
Hay que ver el estado del bebé también, ¿no? Si es un niño bastante tóxico, muy decaído, con deshidratación, mejor usted lo interna. Si usted sospecha que hay alguna anomalía de la vía urinaria, usted interna. Entonces, hay que ir viendo esos criterios para ir manejando a los pacientes en forma adecuada. Si hablamos un poquito de la terapia antibiótica, hay que tratar siempre de ubicarnos en el contexto epidemiológico de su centro de salud. No todos los centros son iguales, pero ya sabemos que el germen principal es un E. coli, por ejemplo. Pero si hablamos de instituciones, tenemos que ver cómo es su epidemiología, cómo nos ha ido con algunos casos de infecciones urinarias y las respuestas y todo aquello. Si hablamos de ictus no complicadas, que son las que no requieren internación, estas las pueden manejar en domicilio, normalmente a partir de los 4 meses, y se hace solamente con monoterapia. En el caso anterior, muchas veces se hace con terapia antibiótica asociada. Entonces, ¿qué antibióticos usted puede utilizar como primera línea? Estos. Puede utilizar estos. Ahí les dejo las dosis. Todos estos ustedes los encuentran en el mercado también. Entonces, el tratamiento de 7 a 14 días en los casos de los recién nacidos o en los lactantes menores, y establecemos estos esquemas, ¿no? Normalmente en pacientes internados por una ITU complicada, siempre hacemos doble esquema, ¿no? Tratando de cubrir positivos y negativos. Entonces, nos apoyaremos con ampigenta, por ejemplo, o ampicefo en alguna oportunidad, hasta que tengamos el resultado del urocultivo. O cefoamica, por ejemplo, ¿no? Que también es una combinación que utilizamos en cuadros de infecciones urinarias. Ahora dice, ¿qué pacientes con infección urinaria confirmada requieren terapia antibiótica profiláctica? O sea, ¿podemos hacer profilaxis en algunos niños? Pues sí. Cuando hay, por ejemplo, usted detecta con los exámenes complementarios alguna ectasia pilocaricial, ¿no? O tenemos infecciones urinarias leves moderadas a repetición, por ejemplo. O son niños menores de 2 años con infecciones febriles. O hay algún reflujo vesicoveteral, se tiene que hacer profilaxis. O son niños con vejiga neurogénica. O son niños que son inestables, por ejemplo, y no pueden controlar esfínteres. O hay algunos niños que tienen cálculos de tipo infeccioso, entonces, al ser un proceso obstructivo, les condiciona que puedan urinarias recurrentes. O en casos de una pielonefritis unilateral o bilateral, entonces usted tiene que hacer además tratamiento profiláctico. Entonces, ¿qué antibióticos utilizar para hacer una profilaxis? Pues ahí les dejo para los neonatos, tenemos estos. Para los menores de 4 meses puede usarse este antibiótico de cefalexina, o en el mayor de 4 meses puede utilizar todos estos, ¿no? Todos en el mercado. Nitrofurantoína, que también existe. Trimetopril sulfametoxazol también le ayuda en el tratamiento profiláctico. Algunas veces por cefalexina, ¿no? Y es al día, es solo una sola dosis, no es como los otros que se fraccionan. Entonces, con esto usted hace tratamiento de profilaxis, es decir, que supera el cuadro urinario y queda como profilaxis para evitar de que pueda tener algún nuevo episodio. ¿Cómo definimos que un paciente se ha curado de una infección urinaria? Pues con un cultivo intratratamiento de 72 horas que nos dé negativo, o un urocultivo negativo después del tratamiento, o que tenga usted 2 urocultivos al mes y 2 meses después del tratamiento y venga negativo. Se dice así, hemos tratado una infección urinaria que ha venido su bebé, entonces se le está devolviendo a la familia sanita. Como digo, es importante hacer el seguimiento por las cicatrices renales que puede dejar. Entonces dice, ¿cómo realizar un seguimiento apropiado a pacientes con infección urinaria? Control mensual con urocultivo por 3 meses, o si son infecciones urinarias recurrentes y resulta negativo, hay que hacer urocultivo cada 3 meses durante 6 meses, o sea, son 2 urocultivos en medio año. Y si continúa negativo, se hace un control anual. Entonces, usted ahí va viendo cómo vamos soltando de a poquito
paciente, ¿no? Primero son cada 3 meses, luego es por 6 meses, 2 veces al año y así. ¿Cuándo hay que referir a un nefrólogo pediatra? ¿Cuándo nosotros como médicos o como pediatras que somos necesitamos enviar a un colega que tenga alguna subespecialidad? Cuando tengamos alguna infección urinaria que acompañe de una alteración anatómica o funcional, infecciones urinarias recurrentes, o aquellos niños que han sido sometidos a procedimientos urológicos, ¿no? Por ejemplo, niños con vejigas neurogénicas, con bastante reflujo vesicolateral, con cicatrices renales que se han evidenciado en ecografía, por ejemplo, ya le corresponde al colega urólogo para que pueda, al colega nefrólogo para que pueda darnos una mano. Algunas recomendaciones alternativas, ¿no? Que podemos indicar: un menor de 6 meses, las imágenes del trato superior, ecografía, una gamografía y ver si es una infección urinaria típica o atípica. Un pequeño algoritmo para que lo puedan estudiar ustedes de cómo se aborda un paciente. Entonces ahí está su anamnesis, examen físico, buscando las causas probables de infección urinaria. Si es una sospecha con una infección febril, con una infección febril, el estudio solicita y así se va usted manejando, ¿no? Para finalmente llegar a todo esto. Para solicitar gamografía renal, para encontrar una ecografía y todo aquello y hacer manejo para tratar un episodio de infección urinaria. Esto es en cuanto a infecciones urinarias. Entonces, lo que les quería comentar es lo siguiente. A mi modo de ver, en su programa dice solamente infecciones urinarias, pero como has visto, pues es bastante cortito. Así que eso a mí me deja un poquito preocupado, porque también la parte renal en pediatría es un poquito amplia. Así que a mí me gustaría, les consulto a ustedes, hablarles un poquitito sobre el síndrome nefrítico y el síndrome nefrótico, que no está en su programa, pero que le digo, es algo que se ve frecuentemente en pediatría y son casos renales, ¿no? Entonces, si ustedes gustan, podemos ver síndrome nefrítico nefrótico, o si no, nos pasamos directamente al otro tema. Los dejo a consideración. Sí, doctor, está bien. Está bien. Me parece bien. Síndrome nefrítico, nefrótico, que no, Sí. doctor. Está Sí, bien. doctora, está bien. Le digo a la doctora, por ejemplo, hay que ver todo el contexto, ¿no? Si tiene 4 añitos, ya control de esfínteres, por ejemplo. Ya puede manifestar si hay algún síntoma de dolor al orinar o de urgencia al orinar. ¿No? Esos niños que corren al baño y ya se mojan un poquito. Entonces, ya le puede orientar. Pero como le habíamos comentado, si es un niño que tiene esos síntomas, pero no tiene un gran compromiso general, usted lo que puede hacer es simplemente dar un antiespasmódico. Porque ahí dice claramente, tiene micción frecuente. Entonces, ¿por qué tiene micciones frecuentes? Porque la vejiga se está contrayendo. Entonces, si no hay fiebre ni malestar, hasta que llegue el resultado de su urocultivo, más que un antibiótico, yo le daría un antiespasmódico. O sea, aliviar de esos síntomas de urgencia miccional. En 2 días, pues no va a complicar a ese niño, ¿no? Por la edad que tiene. Entonces llega el general de orina, usted ya ve y ya con los signos que hemos comentado que puede ir observando de los nitritos, los leucocitos, la fetidez y todo lo que usted ya sospecha y lo va a confirmar cuando le llegue el urocultivo. Entonces si el urocultivo le da positivo con una muestra muy bien tomada, ya viene el antibiograma, usted ya puede iniciar un tratamiento específico. Con esas características que plantea la doctora Elena, yo simplemente me limitaría a darle un antiespasmódico, tal vez acidificar un poquitito la orina, ¿no? Dándole un poquito de vitamina C, por ejemplo, para justamente darle chance a que ese epitelio renal se vaya defendiendo hasta que llegue el resultado del urocultivo. Gracias, doctor. Muy bien.